En esta ocasión se me ha encomendado la tarea de hacer una introducción sobre los capítulos 14 y 15, que son prácticamente los finales, porque la conclusión pareciera que fuera solo la conclusión de un solo capítulo, que es el 15. Y quiero compartir con ustedes también algunas ideas que surgieron cuando estaba preparando esta presentación. Algunas situaciones me imagino que ustedes ya las conocen, y es especialmente que Hayek se trasladó a enseñar por petición de Lionel Robbins a la London School of Economics. Y es interesante que él, la experiencia que tuvo en la London fue, digamos, muy aceptado por parte de los estudiantes. No obstante, luego experimentará un revés cuando aparece Keynes en escena. Quiero también compartir con ustedes algunas situaciones previo a digamos que incluso a la Segunda Guerra Mundial y también a la redacción de este texto, y es, quizás tiene un aspecto un poquito de ironía el título, ¿no? Se recordarán ustedes cómo inicia el manifiesto del Partido Comunista con esta frase: un fantasma ronda Europa, es el fantasma del comunismo. Y bueno, encontramos ahora también que un fantasma rondaba Europa en la década de los 30, y es el fantasma de si el capitalismo llegó a su fin o no. A partir de especialmente de la Primera Guerra Mundial y con la crisis de los años 20, encontramos que había dudas si este sistema iba a fracasar o no, y entonces aparece como en escenario estos dos corrientes ideológicas, como es el socialismo y el liberalismo. Una diciendo que era el acabose del capitalismo y otra diciendo que no. Recordemos que Marx para esta fecha pues ya no está en escenario, y encontramos también que los marxistas y los socialistas en general están cambiando sus posturas, porque ellos hablaban específicamente de estar en contra de la propiedad privada al inicio, y luego fueron modificando esta situación, decir no podemos estar totalmente o radicalmente en contra de la propiedad privada, y también fueron modificando su agenda, por así decirlo, ¿no? Encontramos como un asidero en ellos en las políticas de Otto Bismarck, y son políticas que también las encontramos muy presentes en nuestro tiempo. Es decir, pudiésemos haber detenido el tiempo a principios del siglo XX y trasladarnos hoy y 100 años de la misma estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que pretendían los socialistas luego del fracaso de sus posturas, especialmente cuando ellos decían de que, bueno, la propiedad privada hay que volverlas a regresar a sus antiguos dueños, pero nosotros vamos a tratar de siempre controlar la producción, controlar por lo menos a nivel de las ganancias, ¿no? Y el proyecto de ellos era repartir esa ganancia. Los socialistas entonces comenzaron a pensar de esta manera, ¿verdad?, que lo importante era liberar aquellas circunstancias en las que se presentan las personas, como el desempleo, ¿verdad?, la salud, la vivienda, y que el Estado se hiciese cargo de estas necesidades, por así decirlo, que se van presentando. Esto condujo pues a regímenes de seguridad social. Ustedes recordarán, especialmente a mediados del siglo pasado, se dio una revolución en Guatemala que también promulgaba el inicio de estas políticas de seguridad social. A este aspecto que nosotros hemos analizado especialmente con el libro de Camino de Servidumbre, muchos de los biógrafos de Hayek le denominan la metamorfosis de Hayek, porque Hayek pues se le conoce generalmente como un economista, pero no como un politólogo, ni como alguien que esté escribiendo sobre ciencias políticas. Y es con este libro que se inicia también lo que se ha denominado la metamorfosis de Hayek. Muchos piensan que en este libro está incubado, por así decirlo, lo que será posteriormente el desarrollo de su pensamiento, especialmente en temas jurídicos como los textos que luego él publicará con Derecho, Legislación y Libertad, y también que tiene incidencia en lo económico, lo político y lo moral.
encontramos como el inicio de una nueva disciplina como es el análisis económico del derecho, y van surgiendo en Hayek, con este texto, ideas como el orden espontáneo y sus visiones sobre las instituciones que son muy importantes para poder comprender la totalidad del corpus hayekiano, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, sí, en este sentido él como que experimentó un cambio, pero como que necesitaba darle continuidad, y así fue. Encontramos también los fundamentos de la libertad como también expresión de esta continuidad de los temas que surgieron, o por lo menos él expresó en Camino de Servidumbre. Ahora, este texto que dio a luz en 1944 tiene unas características muy interesantes que hemos venido analizando, como era, digamos, el momento, la coyuntura que encontrábamos posterior a o casi terminando la Segunda Guerra Mundial. Incluso, pues se hizo una versión en cartoon que voy a tratar de compartir con ustedes con un video que generosamente New Media nos preparó para esta presentación. Hoy nos toca hablar del capítulo número 14, de las condiciones materiales y fines ideales. Es interesante que en este capítulo Hayek ofrece un escenario posguerra. Generalmente pensamos, ¿qué pasaría si nosotros entrásemos a una guerra? Bueno, la psicología de las personas, toda la economía de una nación estaría propiamente orientada hacia la producción de bienes no de consumo, sino específicamente de bienes, digamos, no bienes, sino producción bélica, ¿no? Hayek ofrece este escenario que pasará después de la guerra, ¿no? Donde ganar o perderla implicaría en este caso suspender el mercado. Es decir, asumíamos principios o leyes de mercado que tenían que haberse quedado suspendidas en el tiempo previo a la guerra, pero también posterior a la guerra parece ser como que quedan algunas secuelas, ¿no? Sobre las ruinas del viejo orden destruido por la guerra, ¿verdad?, que ellos estaban experimentando en ese momento. Ahora, ¿cómo recobrar la fe en las instituciones cuando las instituciones han sido destruidas por la guerra, ¿verdad? Como decía hace un momento, si la movilización de la tropa implicaba un tipo de reasignación de recursos, de la producción de bienes de consumo de capital, especialmente o en tiempos de paz, orientada hacia materiales bélicos, con el proceso de desmovilización encontramos pues que un problema de la reconstrucción social dentro de los países afectados especialmente, ¿no? Suspender esos principios de mercado o de economía estaban a la orden del día, y eso es lo que aprovechan muchos socialistas a tratar de como recobrar las fuerzas que habían perdido especialmente antes de la Primera Guerra Mundial. En este capítulo encontramos como tal vez una esperanza, un optimismo hayekiano frente a las nuevas generaciones. Dada la experiencia que acaban de pasar ellos de la guerra, dice Hayek que va a ser muy difícil que tratemos de engañar a las personas con cantos de sirena, especialmente porque han pasado sobre un tipo de proceso de planificación a través de la guerra, o antes de la guerra y todavía posterior a la guerra. Frente a estos cantos de sirenas, pues Hayek pretende, o mejor dicho, dice que esta nueva generación posguerra no está dispuesta a doblegarse ante las necesidades económicas. Bueno, eso podríamos discutirlo luego en cuanto a si esto fue así o no fue así, en el sentido que si se dejó o no se dejó engañar las personas. Ustedes recordarán en la obra de Homero, cuando Ulises está de retorno a Ítaca, y en ese momento él se enoja mucho porque su esposa es vejada por los pretendientes, por así decirlo, y también están gozando a sus anchas de los bienes de Ulises. Él se encoleriza de tal manera que quisiese pues acabar con todos, pero expresa esta frase: paciencia, corazón mío. Yo pretendo utilizar la misma frase porque también Hayek hace alusión a esto de tener paciencia, es decir, no ser tan imprudente al momento, tanto posterior a la guerra, que se ha ganado la guerra, como también
de un proceso gradual de ir adaptando la planificación y después entregarla, por así decirlo, o ir creando una situación de volver a esos viejos principios del mercado, ¿no? Hay una cita que ustedes la pueden encontrar en la página 300, ¿no? Quizás no sea menos importante evitar los intentos precipitados de remediar la pobreza a través de la distribución, en lugar de hacerlo por un incremento de nuestro ingreso, como se pretendía, ¿no? Empobrezcan y en este caso a amplias capas sociales hasta convertirlas en enemigos decididos del orden político existente. Sin embargo, también en la misma página 300 hay un pie, una nota al pie de página que él dice que también no podemos ser precipitados y decir, bueno, ahora a privatizarlo todo, sino que todo tiene que ir de una manera gradual y esa es la razón por la cual él prácticamente lo que está sugiriendo es prudencia después de la guerra, ¿no? Hay un interesante tratado aquí de la moral, si se dan cuenta ustedes, cómo él hace el tratamiento de la moral desde el punto de vista del individualismo metodológico o el método compositivo. Para él, la moral es necesariamente un fenómeno de conducta individual. Se recordarán ustedes de que no podemos decir que exista algo así como una expresión como justicia social, porque el concepto de justicia solo se puede aplicar al comportamiento de los individuos, ¿verdad? Es un individuo el que es justo o es injusto frente al rompimiento de, podríamos llamarle, de las normas de recto comportamiento. Fuera de la responsabilidad individual no hay ni bondad ni maldad. No podríamos hablar de bondad social ni maldad social, ni oportunidad para el mérito moral, ni lugar para probar las convicciones propias, sacrificando, en este caso, a lo que a uno considera justo en los deseos personales. Ni tenemos derecho, y esto me parece que sería como la síntesis de todo el libro, no tenemos derecho a ser altruistas a costa de otros. Y tiene mérito alguno ser altruista si no se puede optar. En este sentido, hay como un tratamiento en Hayek de decir, sí, podemos haber planificado el triunfo de la guerra, pero eso era una situación propiamente bélica. Ahora, en tiempos de paz, no podemos utilizar los mismos métodos. En el capítulo 15, habla de las perspectivas de un orden internacional. A mí me llamó la atención el nombre del capítulo porque entonces pensé que Hayek estaba a favor de organismos internacionales, pensé por ejemplo el Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Sin embargo, realmente lo que es una advertencia de decir, si vamos a entrar a un orden internacional del siglo XIX, pues tendrá que ser la alternativa liberal y pacífica. Nosotros estamos asistiendo a las grandes alianzas, a las grandes organizaciones. Tal vez nos hemos acostumbrado mucho a ellas de tal manera que lo vemos de una manera muy natural. Pero es posible de que pudiésemos pensar en una sola región que no... Yo pienso Estados Unidos, por ejemplo, que sea una sola región. Pensemos que no haya sido una sola región Estados Unidos, y eso le hubiera complicado la vida económica y la vida a muchas personas. Es decir, desplazarme del este al oeste a Estados Unidos no implica mayor restricciones que si fuesen un montón de estados en los cuales hubiese este tipo de restricciones. Entonces, como que el tema de la unidad es un sueño a perseguir, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta es, bueno, también si vamos a unificar una sola región tan enorme como Europa, ¿tendrá también que aplicarse un mismo derecho? Y el sueño de muchos, pues, por unificar a Europa, crea un problema, según Hayek, y es el siguiente. Advierte sobre el tema de un nuevo derecho internacional que se está como tratando de promover, ¿verdad? Que se inmiscuye en asuntos internos digamos, domésticos de cada estado. Invita, por tanto, Hayek a estar alerta ante esta posible intromisión, podríamos llamar, de un mega organismo internacional y no dejarse engañar creyendo que se trata del viejo derecho internacional. Él no está en contra del derecho internacional, sino de un nuevo derecho internacional que sustituya al antiguo, porque el antiguo era un tanto normativo. Ustedes recordarán que dentro de la filosofía de Hayek, el tema de la norma es un tema muy importante porque hace alusión al tema de lo prohibitivo, ¿no?
que más bien hace énfasis en respeto a las naciones, es decir, qué es lo que nosotros no podemos, no tenemos permitido hacer frente a otra nación, como también podríamos aplicarlo a los individuos, qué es lo que la ley me permite hacer que no vaya a dañar al prójimo en este caso. Y también advierte que el problema de la guerra es que si esta valió o no valió la pena, especialmente porque dice que podríamos salir del nazismo y caer en un socialismo de naciones. Se trató de superar en este caso las bases morales del homo economicus propio de la experiencia de Occidente, ¿verdad?, por una moral de justicia distributiva posterior a la guerra. Ello será posible a través de la Organización Mundial del Comercio, dentro de un esquema de una economía solidaria a gran escala, y Hayek advierte, bueno, esto puede convertirse en un grave problema porque vamos a convertir realmente en un socialismo de naciones. Se obliga, otra vez, la idea recurrente de Hayek en este texto, ¿no? Se obliga a la responsabilidad moral con medios inmorales. Una comunidad de naciones, en este caso, podría ser posible a través de recursos del uso de la fuerza y la coerción. O sea, no hay de otra. Lo que se está proponiendo es que si vamos a entrar a un organismo internacional, se tiene que hacer por la fuerza. El peligro de transferir, en este caso, poderes a un organismo internacional, terminará afectando el nivel local de cada Estado. Entonces, otra vez se hace la pregunta, ¿valió la pena la guerra? Tantos muertos, tantas bajas, ¿no? Sobre los organismos internacionales tiene una visión, Hayek, y es la siguiente. Si hemos de llegar a una situación de organización internacional o algo por el estilo, hará menos daños a la libertad de sus miembros si se siguen el estilo federativo. Si se dan cuenta, en este último capítulo Hayek hace énfasis de la experiencia de tener mejor una federación y no una unión internacional donde se aglomeren todas estas naciones, ¿verdad? Pues no dirá qué hacer, otra vez el tema prohibitivo, más bien garantizar la libertad de una comunidad de naciones de hombres libres. O sea, esa sería como la prueba que tendría que pasar cualquier organismo internacional. Por supuesto, Hayek no habló de la ONU, pero sí podríamos pensar que este sería uno de los objetivos principales de un organismo internacional como Naciones Unidas, de garantizar la libertad y la comunidad de naciones de hombres libres. Si ese no es el cometido de Naciones Unidas, pues entonces es posible que estemos cayendo en un socialismo de naciones. Y para concluir, podríamos encontrar el gran valor de este texto, que es cómo Hayek desenmascara el gran mito de los fines sin los medios. Y es lo siguiente, que la tesis principal, le he repetido recurrentemente en esta presentación, de Camino de Servidumbre, es que los fines que proveen los estados paternalistas, todos los pueden llegar a aceptar. Hasta, qué sé yo, el más liberal de los liberales podría decir, queremos que nuestra nación salga adelante. Ese no es el problema son los medios. El medio en cuestión, que es la política impositiva progresiva, una teoría de imposición progresiva que significa una constante pérdida de la libertad, y creo que por eso el título del libro está bien atinado, ¿verdad?, que es un auténtico camino hacia la servidumbre. Bueno, me parece como algo para entrar un poquito en controversia, si Hayek miró o no miró así la situación como lo que critica Carlos Rodríguez Brown en la página 57 del texto que ustedes tienen en la introducción. Aunque el estado de bienestar no es necesariamente socialismo, podríamos preguntarnos qué es el estado de bienestar, si es socialismo o no es socialismo, sino la encarnación de un proyecto de Otto Bismarck. La crítica que me llamó la atención de Rodríguez Brown es la siguiente, cito en la página 9, lo que Hayek no supo prever fue la enorme capacidad de la democracia para legitimar el poder de un Estado intervencionista y redistribuidor, un Estado que no seguiría los esquemas de Marx, sino los de John Stuart Mill y de Keynes. O sea que prácticamente lo que está diciendo González Brown aquí es que Marx es un gatito frente a Mill y frente a Keynes, ¿sí?